Muchas gracias por esas palabras, mi amado pastor Oscar. Y quiero decirles que el pastor Oscar ha pasado por muchas batallas. El enemigo ha querido darle un knockout, pero el Espíritu Santo, y a mí me gusta decirlo así, pero el Espíritu Santo ha estado ahí para levantarlo otra vez, para animarlo. Y yo solo soy una pequeña partecita de eso. Hemos visto muchas cosas juntos en el ministerio. Y yo siento que es mi trabajo solamente animarlo a que él siga. Y sabes, cuando nos reunimos la última vez y me dijo él, quiero que vengas a predicar a nuestro aniversario número 3. Y le digo, ok, ¿y de qué quieres que predique? Dice, lo que el Señor te ponga. Y algunas de las cosas que yo escribí en mis notas aquí que iba a decir, ya no necesito decirlas, todas fueron dichas hoy. Entonces yo estoy convencido de que el sermón que yo preparé es bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque eso es lo que está pasando con esta iglesia amada. Esta iglesia va para arriba. Esta iglesia va para arriba. Quédense sentados, amados, en el libro de Filipenses. Lo voy a leer bien despacito. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Los testimonios que escuché hoy han sido fantásticos. Yo pienso que realmente no necesitamos un sermón. No, pero un sermón van a recibir. Ningún pastor se va a subir acá arriba y no va a predicar un sermón. Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra. Santifícala, mi Dios. Úsala para que tu pueblo reciba edificación, especialmente en tiempos como estos, en los cuales vemos batallas tras batallas. Gracias, Señor, por lo que has hecho por esta iglesia y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Mi sermón se llama simple y sencillamente Victoria en la adversidad. Gracias, hermana. Job, hasta eso se mencionó aquí, ¿verdad? El hermano leyó un texto, en fin, leyó 2 en el libro de Job. Gracias, Gustavo. Job es proyectado como un hombre rico, de carácter recto y que amó a Dios. Sin embargo, Dios autorizó a Satanás para destruir sus animales, sus posesiones, sus hijos y su salud. Pueden verificar eso ustedes hoy en su casa leyendo el libro de Job. Pero Job se resistió a renunciar a su fe, esto es, a su fe en Dios, aunque él no entendía por qué estaba pasando por esa adversidad. Los lectores del libro de Job tienen información
que los protagonistas del libro ni por cerca ellos no tenían. Nosotros, la iglesia en pleno siglo XXI, debemos enfrentar adversidades. Déjenme decir eso otra vez, pero despacito. Debemos enfrentar adversidades. Debemos adoptar la actitud y fe de hombres y mujeres de Dios, que en el pasado escribieron tremendas lecciones de fe en su adversidad. Yo creo que el Evangelio de la Prosperidad está diciendo: solo tienes que nombrarlo y reclamarlo. No tienes que enfrentar dolor, no tienes que enfrentar adversidad. Solo dile a Dios lo que quieres y ya. Comparen eso con la realidad y ustedes se van a dar cuenta que alguien está mintiendo. El siervo de Cristo debe enfrentar los infortunios de la vida con gracia y devoción, sabiendo en quién confía. Mi esposa y yo ya criamos 3 hijas. Sabemos lo que es desvelarse en las noches. Muchas veces nosotros fuimos al hospital con hijos enfermos y ahí veníamos a las 6 de la mañana. Veníamos, dijo una vez un doctor: las niñas se ven mejor, ustedes se ven peor. ¿Podemos, o cómo podemos, es una pregunta, cómo podemos inspirar a otros que luchan a nuestro lado con los mismos retos? Tenemos que contestar preguntas de esa índole. Los siervos de Cristo aprenden de este texto que deben perseverar en situaciones difíciles, y les da 4 puntos que deben vigilarse constantemente. Yo les voy a dar los 4 puntos y después me siento. Así va a ser esta cosa. Primero, todas las acciones tienen reacciones. Todas las acciones tienen reacciones. En los hechos acontecidos o las cosas que nos pasan, los podemos ver ahí. Ser encarcelados pondría a muchos de nosotros, y yo no sé cuántos de ustedes han ido a la prisión. Nunca he estado ahí, pero ir a una prisión no es nada agradable. Pondría a muchos de nosotros tristes, amargados, desilusionados, etcétera, etcétera. De hecho, la vida de un encarcelado en la actualidad sufre serios trastornos. Tomen nota de lo que voy a decir. Y como si eso fuera poco, daña seriamente la reputación al punto que es difícil encontrar empleo y personas que nos confíen. Quiero darles algunos ejemplos de eso. Según Hechos 21, Pablo fue brutalmente golpeado y arrestado en Jerusalén. Lo dice Hechos 21. En Hechos 23 fue transferido a Cesarea para ser enjuiciado ante el gobernador Félix. Algunos trastornos que sufrió el apóstol Pablo. Pablo fue enviado a Roma, de acuerdo con Hechos 27, para ser enjuiciado ante el emperador. Y finalmente en Hechos 28 sostiene que Pablo estaba arrestado o bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado que le custodiaba. Digo, encima de dolor, es humillante. ¿A ustedes les han pasado cosas así? No, todavía no. Todavía no. Yo así digo de mí. Bueno, todavía no he llegado hasta ahí. Pero ¿qué tal si eso me pasara? Toda mi reputación se vendría para abajo. Y nuestro Señor Jesucristo diría: ¿tu reputación? Hello. Pablo no menciona nada de todo esto a los filipenses. Para Pablo, el estar encadenado
Era una oportunidad para la expansión del Evangelio de Cristo. Miren lo que estaba pensando él. Pero si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado llorando y diciendo, ¿qué va a pensar la sociedad de mí? Él sabía que sus circunstancias presentes no eran importantes. Lo que hiciera con esas circunstancias sí era importante. ¿Cómo pensamos nosotros? La iglesia Sublime Gracia ha pasado por dramas, ha pasado por dolor, ha pasado por pérdidas, ha tenido a su pastor atacado por el enemigo. Pero aquí está Sublime Gracia. Nuestro Dios es fiel, es fiel. Pero la idea de que podemos atravesar este valle de lágrimas sin lágrimas, eso es morir soñando. Los hechos resultantes, para Pablo, una mala situación se tornó en buena. Evangelizó a soldados que estaban encadenados a él y que eran la guardia del palacio, para que ustedes vean que las situaciones malas se pueden tornar en buenas. Era el preso más famoso entre los soldados y también entre la gente de Roma. Cuando a nosotros nos pasan cosas dolorosas, tenemos la tendencia de ponernos a llorar. Cuando yo era un muchacho, yo me acuerdo que mi papá agarraba la faja y que me iba a dar, y yo inmediatamente sabía qué hacer. Yo llamaba a mi abuela. Mi abuela era el comandante en jefe. Abuela, me mata. Y salía mi abuela, déjalo. It works, trabaja. Todavía trabaja. El apóstol Pablo no estaba haciendo eso. Cuando le pasaban cosas dolorosas, él sabía que el Señor Jesucristo iba a usar eso para bien. Lo iba a usar para bien. ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos pasando por pruebas difíciles? Cada vez que cambiaba de turno un soldado, de esos que lo custodiaban, Pablo tenía a un nuevo soldado para evangelizar. En eso estaba pensando él. ¿Qué hombre, digo yo? ¿Qué hombre? Y piensen en esto, que ese soldado iba a su casa y le contaba a su mujer y a sus hijos: escuché este mensaje que me cambió de un tal Pablo. Wow. El mundo llama éxito al logro de metas de carácter temporal. En la fe de nuestro Señor Jesucristo sabemos que el éxito real va más profundo que eso. Es muchísimo más profundo que eso. ¿Cuánto valor espiritual tienen las cosas que nosotros logramos? ¿Cuánto duran? Llamemos éxito a aquellas cosas que se van a ir con nosotros al cielo. Eso es éxito. Pero las cosas que están aquí, que se van a quedar aquí, no ponga mucho interés en eso. Nos gustan los carros brillantes, bonitos, nuevecitos de paquete. Pero en 10 años, vayan a verlos, es una llaga cancerosa. Y decir, pensar que estuve tan orgulloso de ese carro. Y ahora mírenlo. Segundo, este es mi segundo punto: los retos enfrentados traen beneficio. Sublime Gracia no ha estado sufriendo solo por sufrir, no ha pasado pruebas solo por pasarlas. El Señor Jesucristo tiene planes. Cada lágrima, a nosotros se nos olvidan, pero el Señor Jesucristo los pone en una botella y Él tiene planes para ellas. Tus lágrimas no son olvidadas y las mías tampoco. Nos traen beneficios a nosotros. Dice el texto que en su lucha contra circunstancias contrarias, San Pablo se portó como un verdadero siervo de Cristo. Es importante que luchemos contra aquellas cosas que prueban nuestra fe
en esta vida. Pero no se trata solamente de luchar. La lucha debe ser de acuerdo a los principios del reino de Dios. Cuando estés pasando por pruebas y te pones a gritar y dices palabras que después te da pena mencionarlas, entonces no estás luchando de acuerdo con los principios del reino de Dios. Si te insultan, insultas otra vez a los principios del reino de Dios. Dice que te quedes quietecito y esperes que el Señor va a actuar. El Señor va a actuar. Habían tanta gente mirando a Pablo encadenado o preso, quienes buscaban ver cualquier cosa que demostrara que era un charlatán religioso. Pero no fue así. Y tuvieron que admitir que Pablo era un verdadero creyente genuino en Cristo Jesús. El enemigo está buscando a ver de qué material estamos hechos. La gente allá afuera quiere saber de qué estamos hechos. Y cuando pasamos por el fuego, entonces es cuando la gente dice: mire, y es cristiano. Los retos enfrentados traen beneficios. Y dije primero a nosotros y después a los demás. El apóstol dice que la mayoría de los hermanos en el Señor, una palabrita interesante, la palabra Kyrios, que quiere decir que el Señor Jesucristo, nuestro Kyrios, es el dueño, es el amo, es el Señor de la iglesia. Voy a decir algo con eso. Se animaron viendo a Pablo actuar encadenado. Tengo más que decir acerca de esto. El Nuevo Testamento interlineal griego-español dice que los hermanos se atrevían sin temor a hablar la palabra. Sin temor es la palabra afobos. Es una palabra interesante, quiere decir sin miedo. La gente allá afuera, cuando los asaltan, cuando les ponen una pistola así, y especialmente si les disparan, aunque fallen, viven el resto de su vida con fobia. Pues le ponemos una A y entonces dice afobos, sin miedo, sin miedo. Yo creo que nosotros en nuestro caminar con Cristo vivimos experiencias y Él no quiere que ninguno de nosotros quede traumado, porque confiamos en Él cada paso que damos. El apóstol está mencionando aquí cómo hermanos en la fe lo miraban a Él y se animaban. La gente lo miraba a Él y se animaban. Es importante que nosotros recordemos que las luchas que nosotros pasamos son luchas que si vencemos, hay otros que vienen atrás, hermanos en la fe, que se van a animar también. Pero si ellos oyen decir que nosotros andamos mal, entonces ellos van a decir: ¿y entonces para qué lucho? Qué tremenda responsabilidad. Debemos entonces luchar contra adversidades en forma legítima, sabiendo que otros nos miran y están aprendiendo de nosotros. Aquí hay dos preguntas, ya se las voy a dar. La primera dice: ¿qué ejemplo de lucha damos nosotros cuando todo va bien? Porque esa es la parte más fácil, cuando todo va bien. Y la segunda dice: ¿qué ejemplo damos nosotros a los demás cuando estamos en la caldera? El hombre que escribió este libro de Filipenses no escribió todo lo que él escribió porque se lo contaron. Él lo vivió. En nuestras experiencias del diario vivir, ¿cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué ven los demás en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros dejemos un ejemplo digno de imitar. Número 3, estoy llegando al final, ¿verdad? Número 3, enfrentando a los adversarios. Dice San Pablo que algunos predicaban por celos.
de acuerdo al comentario bíblico Moody, era la actitud de los detractores de Pablo, quienes sí predicaron el evangelio, pero tenían celos de su poder y autoridad apostólica, de sus dones y éxito. Lo vemos hoy cuando miramos ministerios que afirman tener lo que otros ni por cerca. Se envidian unos a otros y hay luchas, contiendas, pleitos, etc. Gracias al Señor, a nuestro Kyrios, unos predicamos de buena voluntad. Nosotros realmente creemos que el evangelio puede cambiar las vidas de la gente, y en base a eso predicamos. Lo hacemos de buena voluntad. Todos los creyentes deben recordar que las recompensas del Señor serán sobre la base de por qué hicimos lo que hicimos. Va a llegar ese día cuando el Señor Jesucristo va a estar sentado en su bimá y te va a llamar por nombre. No, tu mamá no te puede acompañar, tu pastor tampoco. Te vas a presentar ante Él solo, sola, y Él te va a preguntar: desde que yo te salvé hasta ahorita, ¿qué hiciste por mí? Y tú le vas a decir todas estas cosas que hiciste. Ok, va a decir, vamos a tirar todas tus obras buenas y tus malas en esta caldera, vamos a ver qué sobrevive. El apóstol Pablo tiene una larga lista de los sufrimientos que él pasó. Si ustedes no han visto eso, métanse en las escrituras y busquen. Este hombre realmente sufrió. Una de las cosas que yo digo es que son pocos los seres humanos que pueden ser pasados a través de ese proceso y sobrevivir al otro lado. No estoy seguro que yo podría, pero ahí está, como un ejemplo para todos nosotros, para que podamos caminar ese camino que el Señor ya marcó para nosotros, porque realmente Él lo marcó. ¿Vieron todo lo que Jesucristo sufrió? Lo que padeció. Y no, en la película de Mel Gibson está ahí los sufrimientos de Jesucristo. Y yo puedo sacar mi Biblia y enseñarles. Aquí hay cosas que no las mencionó Mel Gibson. Y dicen, pero es que es exagerado lo que sufrió. Ya era el precio que tenía que pagar. Gracias a Dios, unos predicamos de buena voluntad. Todos los creyentes deben recordar que las recompensas del Señor son sobre la base ¿por qué hicimos lo que hicimos? Debemos recordar eso. Y no meramente sobre lo que hicimos. Dicho sea de paso, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Hay otros que predican por contienda. Contienda es la palabra eris, que se traduce debate, argumentación, rivalidad, contiendas, etc. La oposición a Pablo fue meramente judía, quienes denigraban a este hombre por todos lados. Nosotros tenemos que asegurarnos que predicamos el evangelio en toda su pureza, y por todas las razones correctas, porque eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Contra eso se van a estrellar todos los falsos motivos y evangelios. Quiero compartir una ilustración con ustedes que se llama críticas, porque el apóstol Pablo fue criticado mucho. Y realmente en nuestra lucha por la causa de Cristo, aunque nos critiquen, que no sea cierto lo que digan de nosotros. Amén. Una mujer comentaba con otra la manera en que su vecina lavaba la ropa. Decía ella, es una mujer muy descuidada, no lava bien la ropa, pues la tiende a secar tan sucia como antes de lavarla. ¿Han escuchado críticas así? Ojalá que no.
Al decir esto, señalaba a unas prendas de ropa que se podían ver a través de su ventana. Pero al fijarse bien en la ventana, su amiga se dio cuenta de que el problema no estaba en la ropa de su vecina. Ese no era el problema. Se acercó a su amiga y le dice, y aquí cito: limpia los cristales de tu ventana y verás que la ropa de tu vecina sí está limpia. Yo pienso en cómo a veces la gente habla mal del evangelio. Y hoy más que nunca, hermanos, tenemos que pararnos recto y vivir la vida cristiana. Ya no tanto predicar en la calle como vivir la vida, porque la gente está buscando cristianos genuinos. Oigan esto, estoy mirando en las noticias que aquí en la ciudad de Chicago ya están poniendo ese emblema del homosexualismo en las calles. ¿Ya se fijaron? Quiere decir que la causa de ellos está recibiendo más fuerza y que nosotros como creyentes en Cristo vamos a tener que demostrar que el cristianismo es mejor, que el cristianismo es mejor. Inspirados en los fieles, Pablo estaba enterado de que habían hermanos motivados en la predicación, quienes le tenían un amor genuino y confianza, sabiendo que estaba puesto para la defensa del evangelio. Me encanta eso, me encanta eso. Me da a veces miedo pensar que hay hermanos que me miran y yo digo, ¿qué miran? ¿Qué miran? Ojalá que vean las cosas buenas que hago, porque también tengo mis debilidades como cualquier ser humano, y Dios quiera que sean inspirados a hacer lo bueno. La palabra puesto describe a un soldado puesto en guardia. Eso somos nosotros. Estamos en guardia. ¿Y cuándo nos va a quitar el Señor de estar en guardia? Cuando nos llame al cielo. Ahí se terminó. Pablo estaba en prisión por la voluntad de Dios, para estar en una posición estratégica para proclamar el evangelio. Y nosotros también. Nosotros también. En Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Los fieles van a ser los que animen al pastor. Yo digo que un pastor puede ser fuerte, pero cuando se le van ovejas, por las razones que sean, le dan un golpe. Pero aquellos que son fieles son los que lo animan. Son los que lo animan. Ya a mí se me han ido varias ovejas, y sin embargo yo sigo ahí, porque ahí me puso el Señor. Ahí me puso el Señor. La iglesia de Jesucristo está aquí por la gracia de Dios, por la sublime gracia de nuestro Dios. Finalmente, luchando con una actitud. Luchando con una actitud. En primer lugar, entendiendo los hechos. Nosotros luchamos porque sabemos lo que sabemos. Si no fuera así, nos desanimamos. Yo sé que Jesucristo está conmigo todo el tiempo. Si no fuera por eso, yo me vengo para abajo. Los adversarios de Pablo buscaban causarle aflicción, pero el apóstol Pablo adoptó la actitud de que su gozo no dependía de sus circunstancias o de sus críticos. Él se regocijaba en el hecho de que el evangelio se predicara de todos modos. De todos modos. Segunda de Timoteo 2:9 dijo estas famosas palabras, y aquí cito: y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios
no está encadenada. Sí, me encanta eso. No está encadenada. Es decir, Pablo entendía lo que le estaba pasando y por qué le sucedían estas cosas que le estaban pasando. Más aún, él estaba dispuesto a pagar el precio de ser embajador del evangelio. Eso somos nosotros, embajadores, representantes del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gozando los resultados. En esto me gozo y me gozaré, dice él. Son las palabras del verso 18 que dicen que el apóstol no estaba sufriendo al saber que afuera de la prisión habían personas lucrándose del evangelio. Él entendía lo que estaba pasando. Y nosotros tenemos que entender también lo que está pasando. Nosotros necesitamos relajarnos ante la realidad de que el evangelio de la prosperidad y otros están anunciando el evangelio de Cristo por dinero. Por dinero. Mucha gente allá afuera están haciendo barbaridades con el evangelio porque les da dinero. Pero nosotros no tenemos dinero. Si el pastor Oscar tuviera ahorita mismo $5 millones, yo creo que por lo menos se compraría un edificio. Pienso yo. Yo me compraría un edificio. Sí. Pero nosotros no tenemos dinero. ¿Se han preguntado por qué la iglesia de Jesucristo generalmente es pobre? No es porque nuestro Dios no tenga los medios, porque yo estoy convencido que Jesucristo es la persona más rica del cosmos. Sin embargo, sus seguidores somos pobres. Algo nos está diciendo con eso. Algo nos está diciendo con eso. Victoria en la adversidad parece ser una contradicción de términos. Victoria en la adversidad. Sin embargo, se han escrito muchos libros que afirman que en la adversidad es donde nace la victoria. Sí, ustedes lo oyeron bien, lo voy a decir otra vez. En la adversidad es donde nace la victoria. Es decir, no hay triunfo sin lucha. Y el Señor hace pasar a todos sus siervos por lo mismo. Mi Dios no tiene hijos consentidos. Si creías que tú lo eras, cambia de parecer, porque no es así. A todos los pasa por el mismo proceso. Todos somos probados hasta que llegamos a ese punto. Y dijo un hermano una vez: pero ¿cuánto tiempo lo va a tener ahí en el fuego? Dijo el platero: hasta que pueda ver su imagen en ustedes. Hasta que pueda ver su imagen en ustedes. Eso quiere decir que necesitan más fuego. Actitud en la adversidad. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? San Pablo afirma que se podía regocijar en la adversidad. ¿Cómo hace uno para regocijarse en la adversidad? Tenemos que desarrollar una piel de lagarto, al punto que no vamos a desfallecer cuando enfrentamos la adversidad. Puedo señalarlos a ustedes y decir: la iglesia, esta iglesia amada, ha pasado por adversidades. Ustedes pueden esperar que de aquí vamos para arriba, porque ya pasamos por las partes que son profundas en lo que es adversidad. Vamos para arriba. La iglesia puede mirar al futuro con absoluta confianza, porque sabe en quién confía. Ya terminé. Pero hay una cosita más que puse ahí en mis notas, y dice así: nos rodean nubes y oscuridad, pero el cielo es justo, y el día del triunfo de seguro vendrá, cuando la justicia y la verdad serán vindicadas.
Y la persona que escribió eso, porque yo escribí el nombre de la persona que escribió eso, y aquí va, se llama Mary Todd Lincoln. Yo dije después, ¿y quién es esta persona? Porque yo una vez escribí algo así y después lo borré, porque me di cuenta que la persona que lo escribió era de mala reputación. Yo dije, yo no puedo llevar eso a la iglesia, solo borré. Pero esta persona, saqué mi teléfono. ¿Quién era Mary Todd Lincoln? Era la esposa del presidente Abraham Lincoln. Miren, amados, es un tiempo fascinante para estar vivos. Digo que es un tiempo fascinante para estar vivos porque ustedes se habrían perdido todo esto que se mira hoy en día. La población del mundo es tan grande, ¿no? Casi 8,000 millones de habitantes. Y hoy podemos ver toda la tecnología, todos los inventos, todas las cosas que han pasado. Pero la humanidad sigue siendo igual, sigue siendo la misma. El sufrimiento siempre está aquí. Las luchas siempre están aquí. Eso no ha cambiado para nada. Ármense de valor y perseverancia, porque ustedes no han visto todo lo que Jesús planea hacer. ¿Saben cuánta gente vive en este barrio? Un montón, un montón. Y el Señor los puso aquí a ustedes para que Él traiga la cosecha. Esto se va a poner bueno. Yo quiero terminar con una oración. Quiero orar por alguien que está pasando por adversidad. Adversidad es cuando todo te va mal. Adversidad es cuando estás pasando por luchas. En tu familia, en el trabajo. Yo no sé, dices, todo me sale mal. Yo quiero orar por alguien y acompañarle en la adversidad y decir, Jesucristo está contigo. No te desanimes, no te desanimes. Esto se va a poner bueno. Gracias a Dios, gracias a Dios. Veo tu mano. Alguien más. Porque miren, cuando alguien no está pasando por adversidad, la adversidad viene de camino. Parece que eso es en la vida. Gracias a Dios, veo su mano, veo tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Miren, la fidelidad de nuestro Dios es tan grande que uno puede llegar al punto de decir, ya me hacen falta unas cuantas adversidades. Yo nunca voy a hacer una oración así. Pero cuando estamos pasando por la adversidad, podemos estar seguros de que Jesús está con nosotros, más cerca que nunca. Cuando Él le sube al termostato y la calor sube, Él está más cerca. Tiene la mano en el termostato y tiene sus ojos sobre ti. No te va a abandonar. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la historia de la iglesia. Gracias por tus siervos que saben lo que es pasar por adversidad. Yo quiero rogar por cada uno de mis hermanos que levantó su mano en esta tarde. Señor, hazlos victoriosos. Dales fortaleza. Dales, oh Dios, esa victoria que traiga honor y gloria a tu nombre. Señor, que aquí puedan compartirse testimonios de lo que has hecho en las vidas de ellos. Oh Dios, bendice tu palabra, Señor, y que tu palabra traiga fortaleza, traiga gozo y alegría a las vidas de cada uno de mis hermanos. Señor, que muchos años de éxito sigan a esta iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor.